Esto no es un podcast cualquiera. Aquí compartimos con expertos del área de negocio y emprendimiento sobre estrategias para hacer crecer tu proyecto. Somos Carla y María y este es un espacio para líderes, para emprendedores, para gente que saca de abajo. Esto es Pajoseadores Podcast. Hola y bienvenidos a Pajoseadores Podcast, tu podcast de emprendimiento y negocios. Como pueden ver, el día de hoy me encuentro yo sola. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla. Y en el día de hoy les tenemos un joseo bite, o sea que yo les voy a hablar de un tema que me interesa de una forma un poquito más corta, o sea, como quick and easy. Entonces, el tema de hoy me interesa mucho y para mí es bastante... No sé si ha llegado a mí, como que me siento identificada con este tema porque... por cómo surgió de una historia, de algo que me preguntaron. Yo estaba hablando con mi hermanita postiza, como quien dice, y ella está en su último año de secundaria o de cuarto de bachillerato. Yo no sé cómo se dice ahora porque le viven cambiando de nombre. Pero ella me estaba diciendo como que al ella estar en ese proceso de qué rayos yo quiero estudiar, la gran pregunta que nos hacen desde que estamos en primero de bachillerato, ella me preguntaba cómo tú supiste que tú estabas en la carrera correcta. Y cuando ella me hizo esa pregunta, yo me quedé como que, porque yo no sabía cómo responderle. Entonces, después de un poquito de introspección y de pensar un poco y de analizar, llegué a la conclusión de que esto sería un buen joseo bite y así llegamos aquí. Entonces, lo primero es que yo creo que cuando estamos en esa etapa de cuarto de bachillerato, o sea, yo les voy a hablar básicamente de cómo yo llegué a la conclusión de esa pregunta, pero para llegar a la conclusión de esa pregunta les tengo que hablar un poquito de cómo yo decidí entrar en la carrera en la que estoy, que es mercadeo. Yo estudié marketing. Entonces, cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, yo sentía esta presión inmensa por decidir qué era lo que yo quería estudiar. Como que esta decisión iba a cambiar mi vida completa. Y en el momento que yo dijera, ay, yo quiero ser doctora, o ay, yo quiero ser abogada, eso iba a cambiar el curso de mi vida y ya yo iba a ser una persona con la vida arreglada, completamente diferente. Cuando en verdad eso no es así. O sea, no, como que tú elegí lo que tú vas a estudiar es simplemente un paso en tu vida, un paso por el que todos tenemos que pasar. Pero esa presión que te ponen las personas tú no deberías cogerla para ti. O sea, esto es más para las personas que están, o sea, esto que estoy diciendo ahora es más para esas personas que están tomando su último año de colegio y que están pensando en eso, como en qué rayos yo voy a estudiar. Pero yo me decidí por mercadeo porque yo quería estudiar medicina, porque yo quería tener una óptica, porque me gustan los lentes y yo quería tener una óptica. Y también yo quería ser bióloga marina, pero a mí se me ocurrió eso muy tarde y yo no quería como que atrasarme de alguna forma. Que también eso es otro tema porque el atraso en sí no existe. Pero yo me decidí por mercadeo porque en verdad me daba miedo estudiar medicina y que yo me arrepintiera. Y yo dije, déjame estudiar mercadeo, que desde que yo soy pequeña me dicen como que, ay, que yo doy para vendedora y que yo como que me gusta hablar con los demás y que yo qué. O sea, a mí me decían que o yo iba a estudiar comunicación o que yo iba a estudiar marketing. Y me decidí por marketing después de ir como a varios cursos de la universidad y eso. Yo dije como, ay, bueno, esto se ve interesante. Déjame entrar aquí y cualquier cosa, si yo me arrepiento y no me gusta, yo me cambio para medicina. Pero en mi mente yo me convencí de que de que daba más vergüenza cambiarse de medicina que cambiarse de mercadeo. No sé, eso así era que funcionaba en mi mente de 17 años. Después de que yo entré en la carrera, en el momento que yo supe como que full, ok, esto es lo que yo quiero hacer o esto es en lo que yo me veo, o sea, yo duraría 4 años de mi vida estudiando esto, fue cuando en mi primer semestre de la universidad se acercaron las personas de la asociación y nos dijeron para participar en un congreso, o sea, como para ser partícipe de un congreso que te vale una X cantidad de charlas que tú necesitas para graduarte de la universidad. Y yo estaba como, bueno, está bien. Y cuando nosotros fuimos, el ver cómo se aplica básicamente mi carrera me emocionó mucho y ver que es un campo completamente amplio, o sea, que tú puedes estar en cualquier parte y que tú puedes hacer cualquier cosa. Eso fue mi experiencia. Y así fue como que, ese fue el momento en el que yo dije como que, wow, yo pudiera estar aquí. O a mí me gustaría estar aquí. Ahora, yo nunca tuve la experiencia de que yo estaba en una carrera y que después yo decidí estar en otra.
que eso es algo que le pasa mucho a las personas también que están en una carrera y que dicen como, ay, esto es de verdad lo que yo quiero hacer, que ahí es de verdad que vienen estas preguntas de cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo es adecuado. Entonces yo me acerqué a una amiga que sí había pasado por ese proceso y que ella sí había cambiado de carrera. O sea, ella se cambió de medicina a mercadeo, lo que a mí tanto me daba miedo. Y ella me dijo que al ella, les voy a leer un poquito de lo que ella me escribió. A ella siempre le decían como que, o sea, ella empezó estudiando medicina y ella estaba bien estudiando medicina normal, pero a ella siempre le preguntaban, como ella la veían haciendo cosas creativas y la veían como que dibujando y haciendo cositas y decían como, ¿tú de verdad quieres estar aquí? Y le preguntaban como, hey, pero tú de verdad tú te ves dedicándote a esto, o sea, ¿a ti no te gustaría estar en otra parte o hacer otra cosa? Explota tu creatividad, o sea, dale eso al máximo. Y ahí empezó como que su journey de ella pensar en eso. Curiosamente, ella la invitaron a un estudio de medicina, ella la invitaron al mismo seminario que yo. Y cuando fuimos las dos, que esa fue la primera vez como que yo la veía a ella incluso, ahí fue que ella me dijo que ella se dio cuenta como que yo tengo demasiadas habilidades que yo la estoy malgastando en estudiar lo que estudio ahora. Entonces, por eso ella se decidió por el marketing. Ella me dijo que es una disciplina muy interesante y desafiante porque las marcas no solo tienen que vender un producto, sino ofrecer mejores ideas al mundo. Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo ella hizo este cambio y cómo fue como todo su journey. Porque lo que a mí me dejó pensando es que nuestra vida está basada en decisiones, ¿verdad? Que aquí es donde viene la parte como filosófica que yo digo de este tema. Y lo que nosotros pensamos que son decisiones grandes, normalmente tienen el menor efecto en nuestras vidas. Porque, o sea, cuando tú te das cuenta que tú te la carrera correcta, tal vez cuando tú dices como, ay, yo me veo haciendo esto a futuro o yo me siento bien en lo que yo estoy haciendo ahora. Yo lo miro más desde esa perspectiva. O sea, las posibilidades que yo vi en ese momento eran tan amplias que yo me di cuenta que tal vez era algo que a mí me gustaba. O sea, todo lo que yo veía me gustaba. Habían algunas cosas que no, pero yo me veía desarrollándome. O sea, yo decía como, ¿cómo fuera un día en la vida de Carla si ella hiciera, si ella hubiera estudiado medicina, por ejemplo? Si yo hubiera sido oftalmóloga, que era lo que yo quería hacer. Y yo me ponía a imaginarme cómo sería ese día a día, cómo sería yo ir para allá, cómo sería yo levantarme temprano para ir, por ejemplo, para residencia, a hacer ronda o a ir a ver pacientes. Y después yo me puse a pensar como que cómo sería mi vida, cómo sería la vida de Carla si yo estudiara marketing. O sea, si yo hubiera estudiado mercadeo, si yo hubiera estado como en una oficina, por ejemplo. Yo me puse a pensar y decía, bueno, tal vez yo llegaba a la oficina a las 8, me iba a las 5, pero trataba con estos temas todo el día, temas de creatividad, tal vez yo hacía cosas digitales que me llamaban la atención. Y ahí fue que yo me puse a pensar. Y ahí fue que yo pude responderle la pregunta a esa hermanita que yo tengo de que cómo, o sea, yo me imaginaba ese día, yo veía cómo iba a ser. Ahora, tomándose en cuenta, en verdad, esto es una cosa muy abstracta, porque lo que yo estaba hablando de las decisiones anteriormente, las decisiones que se ven más grandes suelen tener el menor impacto en tu vida. Si tú te pones a pensar, o sea, yo quiero que tú hagas este ejercicio conmigo, persona que me está escuchando o viendo. ¿Cuántas personas tú conoces que estudiaron algo que no ejercen ahora? O sea, ¿cuántas personas tú conoces que estaban estudiando algo y de repente dijeron, ay, yo no quiero hacer esto con mi vida, yo quiero hacer otra cosa? Muchísimas. Ahí ustedes pueden ver como esa decisión tan grande, o sea, esa cosa, ese cuco que te ponen, ese monstruo de, ay, que tú vas a estudiar y que tú vas a hacer tan grande, se vuelve tan pequeño. Porque en verdad, lo que tú estudias, o sea, esos 4 años, es para tú tener una buena base. Yo soy creyente de que la universidad te da estructura, te ayuda a tú saber muchas cosas y a tú aprender muchas cosas. Si tú estudias una ingeniería, tú vas a aprender cosas técnicas, prácticas, lógicas. Tú vas a desarrollar esas competencias, como quien dice. Si tú estudias mercadeo, tú vas a ser una persona tal vez analítica, una persona creativa, una persona que desarrolla otras habilidades. Pero esas habilidades tú no necesariamente las vas a usar por el resto de tu vida. Puede ser que tú la uses en un momento o en otro, pero si yo les dejo algo con este episodio es que aunque tú puedes encontrar momentos escuchando lo que te dice la gente y lo que escuchas tú dentro de ti mismo y en cómo tú te imaginas tu vida, es bueno saber que nada para siempre y lo que tú estás estudiando ahora no es necesariamente lo que tú vas a estudiar en 10 años. Cuando hay decisiones más pequeñas, por ejemplo, decir que sí
a que tú vas a salir en un podcast o que tú quieras hacer una participación en clase o decir que tú quieres hablar en clase o que tú quieres ir a un seminario. Esas cosas pequeñitas o decir que tú sí quieres ir a tomar café con esa persona que te invitó. Esas cositas pequeñas son las que al final del día hacen que tus decisiones sean más grandes. Porque, por ejemplo, por ese seminario fue que mi amiga terminó estudiando mercadeo y terminó haciendo lo que ella quiere ahora. Por ese café que una persona se tomó, tal vez ahora tiene una pareja, tal vez ahora está feliz. Por esa vez que yo decidí ir para donde María y decirle, ay, vamos a estar juntas en esta como actividad de Business Week. Es que ahora tenemos un podcast y es que somos tan amigas. O sea, ese es mis final thoughts, como quien dice, de este episodio. Pero ya para concluir, ¿cómo tú sabes que tú estás en la carrera correcta? Pensando en ti y pensando cómo tú te imaginas. Tomando en cuenta que eso no es para siempre. O sea, si a ti te agobia y tú dices, ya yo tengo 6 años estudiando esto, yo no sé qué yo quiero hacer. Mi consejo no sería que dejara los 6 años. O sea, si ya tú tienes que la vida entera estudiando mercadeo, estudiando medicina, por ejemplo, si tú tienes 6 años y ya tú terminaste, como quien dice, amén, o sea, ya terminaste. Como que ya termina. Y después de ahí piensa, ok, ¿en qué yo me veo? ¿Y qué yo puedo hacer para terminar en eso? Ok, yo siento que me fui en una ya ahí al final, pero me dejan saber, por favor, qué les parece, qué ustedes opinan de este tema. Yo quería hacer lo que fuera así como bien para fluir, porque en verdad no tenía idea, no sabía. Como que yo tengo mi propio camino, pero yo siento que con este tema todo el mundo tiene su propio camino y su propia respuesta. Entonces me interesa saber cómo tú sabías que tú estabas en la carrera correcta y si no estuviste en la carrera correcta, cómo tú dijiste, hey, en verdad, esto no es lo que yo quiero hacer. Y nada, ustedes saben que la conversación no se acaba cuando se termina el episodio, entonces los esperamos en todas nuestras redes sociales, TikTok y Instagram, @bajoseadores y en YouTube, Bajoseadores Podcast. Nos vemos en la próxima.